Espero que se encuentren todos bien, tratando de disfrutar estos días helados, por lo menos aquí en Oakland. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo, 13 del tiempo ordinario. Nuestra primera lectura, tomado de sabiduría: Dios no nos hizo para la muerte, sino para la vida, aquí y en el más allá. Nuestra segunda lectura, tomada de la segunda carta a los Corintios: San Pablo pide a los corintios que contribuyan a una colecta para los pobres en la iglesia de Jerusalén. Y nuestro evangelio, del evangelista San Marcos: ambos milagros relatados aquí son señales del poder de Dios, que restaura la vida y la salud a través de Jesús. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entonces atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: «Mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo». Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro?». Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: «No tengas miedo, solamente ten fe». Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: «¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: «Talita cum», que quiere decir: «Niña, te lo digo, levántate». La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie, y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. La mujer que vino a Jesús estaba desesperada. Durante 12 años había estado sufriendo una enfermedad y tuvo muchos tratamientos dolorosos e infructuosos a manos de varios médicos. También le había costado cada centavo que tenía. Había agotado todas las posibilidades humanas de curación.
Luego se enteró de Jesús. Ella creía que si pudiera tocar el dobladillo de su manto, estaría bien. En aquellos días se creía que bastaba con tocar la ropa de una persona santa para curarse. Mostró gran determinación para abrirse paso entre la multitud. Sin embargo, ella no buscaba un encuentro con Jesús. Lo que estaba buscando era una solución rápida. A menudo nosotros también optamos por la solución rápida, a pesar de que nos damos cuenta de que no es satisfactoria y de que nos estén engañando. Optamos por la misa rápida, la confesión rápida, cuenta tus pecados, haz un acto de contrición, obtén la absolución y corre. Y lo mismo con una visita al médico. Hazte una receta y ya está. Sin embargo, no nos gusta que nos traten de esa manera, apresurada e impersonal. Entonces, ¿por qué optamos por la solución rápida? Porque hay una parte de nosotros que rehúye un encuentro personal. ¿Por qué es esto? Porque sabemos que es más exigente. Queremos acabar con esto de la forma más rápida y sin dolor posible. La fe de la mujer fue recompensada. Ella consiguió su curación rápida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de esconderse en el anonimato de la multitud, Jesús la buscó. No buscó este tipo de cura. Algunos curanderos reducen el contacto humano al mínimo. Jesús no. Siempre trató con la gente a nivel personal. Además sabía que el poder se había ido de él, lo que demuestra que cada cura le quitaba algo. Insistió en tener un encuentro cara a cara con ella. En esto no estaba pensando en sí mismo, sino en ella. Sabía que ella se sentiría mejor después. Sabía que ella necesitaba no solo una curación física, sino también una curación psicológica y espiritual. Después de todos sus años de enfermedad, se sentía mal consigo misma y también se alejaba de Dios. Entonces la conoció. En el encuentro vemos la sensibilidad y la cortesía de Jesús. Una mujer con una hemorragia habría sido inmunda ritualmente. Ella no tenía nada que hacer entre la multitud, y al tocar a Jesús, también hizo a Jesús un ritual inmundo. O eso otros habrían pensado. Jesús no la regañó por su conducta reprensible. En cambio, él elogió su fe y le dijo palabras hermosas. Hija mía, tu fe te ha devuelto la salud. Ve en paz y libérate de tu queja. No bastaba con tocarlo. Otros lo tocaron. Ella lo tocó con fe. Y la fe le permitió a esta mujer pobre, asustada, enferma e intocable reconocer el poder de Jesús. Y despertó ese poder con un toque. Jesús le hizo saber que estaba feliz por ella, al decirle, tu fe te ha sanado. Le estaba diciendo que ella había jugado un papel en su propia curación. Confirmó el hecho de que estaba curada. Esto le habría dado consuelo y seguridad. Qué bien debe haberla hecho sentir todo esto. Cuanto mejor era esto que una cura impersonal, apresurada y secreta. Jesús la hizo sentir como si fuera la única persona en este mundo. En la terapia y la curación, el problema es siempre la persona completa, nunca el síntoma solo. Deben hacerse preguntas que desafíen toda la personalidad. No es solo la pierna o el brazo lo que está siendo tratado, sino una persona. Jesús nunca curó solo una enfermedad, curó a una persona enferma. Sus palabras sanaron el espíritu, su toque curó el cuerpo.